Evaluación de la función renal en pequeños animales. Este es el último módulo del curso de bioquímica sanguínea en pequeños animales. Ya están publicados los materiales del curso y las actividades. El riñón es un órgano esencial para la vida, ya que permite mantener la homeostasis sanguínea a través de sus funciones de filtración, reabsorción y excreción. Entre sus principales funciones que cumple el riñón está excretar productos residuales del metabolismo, por ejemplo, urea y creatinina, mantener el equilibrio ácido-básico, mantener el volumen de agua, cumple con una función endocrina a través de la producción de eritropoyetina, la cual es necesaria para la formación de los glóbulos rojos. Interviene en el metabolismo del calcio, en la absorción de la vitamina D. En resumen, mediante los procesos de filtración, reabsorción y excreción, los riñones mantienen la homeostasis en los organismos vivos. El diagnóstico. ¿Cómo nosotros podemos evaluar la función renal en un animal? Primero que tenemos que tomar en cuenta son las características del animal, la edad, la raza, llenar una historia clínica, un examen físico, indicar pruebas del perfil bioquímico sérico, especialmente urea y creatinina, que son marcadores clásicos de la función renal, acompañado siempre del examen de orina. Estas tres pruebas clásicas necesarias son determinación de niveles de urea y creatinina sérica y el examen de orina. Síntomas que se pueden encontrar en un paciente con una alteración renal: anorexia, depresión, mucosas pálidas, polidipsia, poliuria, vómitos y convulsiones. Desde el punto de vista de síntomas, van a existir diferencias que pueden estar presentes en una enfermedad renal aguda: letargia, depresión, anorexia, vómito, diarrea. El curso es corto. En una insuficiencia renal crónica hay pérdida de peso, polidipsia, poliuria, úlceras orales, anemia, un riñón pequeño. Es importante que existen definiciones que si enfermedad renal, y la enfermedad renal va a pasar por evolución de una lesión, una insuficiencia, una falla, a un cuadro urémico completo. Eso lo podrán ver en el material de apoyo. Generalmente se han tomado las definiciones clásicas que se utilizan en la medicina humana. Okay. En relación a las pruebas básicas para evaluar la función renal: determinación de urea y creatinina, examen de orina, y dentro del examen de orina es muy importante ver densidad urinaria, proteínas que en un paciente normal son negativas, y la evaluación del sedimento urinario. Todas estas pruebas forman parte del examen de orina. Urea o nitrógeno ureico. Bueno, la urea se forma en el hígado, proviene de las proteínas de la dieta, del catabolismo de las proteínas tisulares, y va a ser excretada por el riñón. Los valores de referencia del nitrógeno ureico sérico van de 10 a 20 miligramos por decilitro. De forma general, cuando la tasa de filtración glomerular disminuye, los niveles de urea plasmática se incrementan. La urea. Causas mediante las cuales podemos encontrar valores de urea elevado en sangre: extrarrenales, dietas ricas en proteínas, o cuando
paciente presente hemorragia a nivel gastrointestinal. O en caso de incremento del catabolismo por inanición, fiebre, infecciones, quemaduras. Disminución de los niveles de urea, animales consumiendo dietas pobres en proteínas en caso de una insuficiencia hepática grave, shock portosistémico. En caso de shock portosistémico, en algunos casos vamos a evidenciar la presencia de cristales de urato de amonio en orina. Aumento de urea por causas renales. Cuando existe una lesión a nivel renal, disminuye la excreción de urea y se incrementa en sangre. Creatinina es la segunda prueba del perfil renal, un marcador clásico para evaluar la función renal. Ella se origina del catabolismo de la creatina y fosfocreatina en el músculo, pero tiene una ventaja de valor diagnóstico en comparación a la creatinina, ya que esta no va a estar influenciada por la dieta. Cuando esta prueba se interpreta, debe hacerse a la luz de los niveles de nitrógeno ureico sérico o urea y si hay proteinuria. En resumen, la creatinina es producto de la degradación espontánea no enzimática de la creatina y fosfocreatina del músculo. No se ve afectada por la dieta, es excretada por los riñones, es filtrada en los glomérulos y no es absorbida por los túbulos renales. Es decir, esta es una prueba más específica, más confiable. Okay. En esta imagen se presenta una representación gráfica sobre la interpretación de la creatinina. Entonces tenemos creatinina. Vamos a ver los valores de referencia para la especie. Si están elevados, debemos acompañarlos de los valores de nitrógeno ureico o urea y debemos saber si hay proteinuria o no. Entonces, en el primer caso, creatinina y nitrógeno ureico elevado, más la presencia de proteínas en orina, acompañado de una densidad específica disminuido, es indicativo de una enfermedad renal crónica. Esto desde el punto de vista laboratorio. Si estos valores se mantienen y tenemos en el sedimento, es decir, densidad urinaria está disminuida y tengo la presencia de cilindros, entonces estamos hablando de una enfermedad renal crónica activa. El segundo caso, creatinina, nitrógeno ureico más proteinuria con una densidad aumentada o normal y hay la presencia de cilindro, estamos ante la presencia de una enfermedad renal aguda. Hay un daño tubular activo. Si estos valores se acompañan, tercer caso, creatinina, urea elevado, proteinuria, densidad urinaria aumentada o normal, pero tengo en el sedimento abundantes glóbulos rojos, leucocitos, células epiteliales, entonces va concomitantemente una enfermedad renal con un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias. Azoemia. ¿Cómo nosotros podemos evaluar la azoemia? ¿Qué indica una azoemia? Indica incapacidad del riñón para excretar los productos de desecho nitrogenado del organismo. Tenemos tres tipos: prerrenal, renal y posrenal. La azoemia prerrenal. La azoemia prerrenal se caracteriza por una reducción de la tasa de filtración glomerular debido a una reducción del flujo sanguíneo hacia los glomérulos.
Generalmente es secundaria a alteraciones hemodinámicas, consecuencias de un shock circulatorio o una deshidratación intensa, que me induce a una hipotensión sistémica. Ejemplos de una hiperazodemia o prerrenal: deshidratación, hipoperfusión renal, de proteínas, hemorragias a nivel gastrointestinal, incremento del catabolismo. Azoemia renal, cuando existe una afectación de la función renal como tal. Generalmente, aquí está presente una enfermedad primaria de los riñones, es decir, una enfermedad intrínseca de los riñones, que provoca una pérdida de las nefronas funcionales y como consecuencia genera una reducción de la tasa de filtración glomerular. La enfermedad renal puede afectar el suministro vascular, los glomérulos, los túbulos, el compartimiento intersticial, y esta enfermedad renal puede ser de evolución aguda o crónica. La tercera hiperazotemia, que es la postrenal, esta se produce por una obstrucción parcial o total de las vías urinarias o en caso de un uroperitoneo. Es un problema obstructivo en los sistemas de drenaje o almacenamiento de la orina, que induce a una retropresión en el sistema urinario. Es decir, se reduce o se impide la filtración. También puede ocurrir una salida de la orina desde el sistema de almacenamiento colector hacia la cavidad peritoneal, lo que impide la eliminación de los productos de desecho del organismo, como ocurre en el caso del uroperitoneo. Entonces es importante, cada vez que estamos interpretando esto, considerar los antecedentes, si hay pérdida de peso, si hay polidipsia, si hay poliuria, si los riñones están pequeños, si están grandes, es decir, ir asociando las pruebas con la clínica o el examen clínico que se le realiza a nuestros pacientes. Ok, ¿cómo hacer desde el punto de vista de laboratorio un diagnóstico diferencial de una hiperazotemia? Fíjense, si es prerrenal, urea y creatinina, es decir, en todos los casos, los niveles de urea y creatinina van a estar elevados, ya sea renal, prerrenal o postrenal. El otro parámetro clave es la densidad urinaria, que esta la determinamos mediante el examen de orina. Por eso es que los niveles de urea y creatinina siempre tienen que estar acompañados de un examen de orina. Entonces, en una hiperazotemia o una azotemia prerrenal, la densidad urinaria va a estar por encima de 1030. El hematocrito también va a estar elevado, acompañado también de las proteínas plasmáticas, que esta es una prueba sencilla que se puede determinar y que nos da información útil. En la renal vamos a encontrar una densidad urinaria por debajo de 1030. El hematocrito puede estar normal, al igual que las proteínas plasmáticas pueden estar normal. Mientras que en la azotemia renal, pero en una insuficiencia renal crónica, ya la densidad urinaria va a estar por debajo de los parámetros normales. El hematocrito y las proteínas plasmáticas van a estar en proteínas plasmáticas, las proteínas se están perdiendo por orina. En la postrenal puede estar presente anuria, porque hay un cuadro obstructivo, pues. Si los niveles de urea y creatinina muy elevados, la densidad urinaria puede ser variable, hematocrito y proteínas plasmáticas estarían normal.
Ok, entonces en esta tabla pues es una forma de cómo diferenciar el tipo de azoemia, si es renal y dentro de que si es renal, si es aguda o si es crónica. Ok, otro parámetro importante son los cambios electrolíticos y los no electrolíticos de una enfermedad renal. Entonces, electrolíticos, que también se deben indicar sodio, potasio, bicarbonato, fosfato y calcio. Enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, los niveles de sodio aumenta la excreción a nivel fraccional, es decir, se pierden por la orina y vamos a tener en sangre una hiponatremia. El potasio disminuye su excreción a nivel renal y se acumula en sangre, entonces tenemos una hiperpotasemia. El bicarbonato que se debe conservar no se conserva, entonces se pierde por la orina y nos genera una acidemia. El fosfato disminuye su excreción, es decir, lo debemos eliminar por orina y al tener la enfermedad renal se acumula en sangre. Entonces tenemos una hiperfosfatemia. El calcio aumenta su excreción cuando aumenta el fosfato. Entonces tenemos una hipocalcemia. Los no electrolíticos es determinación del pH sanguíneo. Entonces dijimos que hay una acidemia, una acidosis, porque disminuye la remoción de los hidrogeniones. Los hidrogeniones deben perderse, eliminarse en la orina, se acumulan en sangre. Además de que no se está conservando el bicarbonato, entonces tenemos una acidosis metabólica. Las proteínas séricas, tenemos pérdida de proteínas a nivel de la orina, entonces vamos a tener una hipoalbuminemia con una hipoproteinemia. Otras pruebas más específicas, no más específicas, especiales, que son los marcadores. Tenemos los marcadores de la función renal, estas son las clásicas, las tradicionales, determinación de uricreatinina. Marcadores de la función glomerular, tasa de filtración, aclaramiento urinario, determinación del radio, proteína, creatinina. Marcadores de la función tubular, densidad urinaria, que esto lo podemos hacer en el examen de orina, o lo podemos evidenciar con el examen de orina, y osmolaridad. Determinación de electrolitos como calcio, fósforo, sodio, potasio, bicarbonato. Determinación del pH. Y bueno, finalmente recomendación, animales mayores de 5 años, indicar 2 veces al año, mínimo una vez al año, su control para evaluar la función prerrenal. Y como dicen estos pacientes, gracias a Dios, nuestros riñones están muy bien. Es importante nuestro control preventivo.